Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a este vídeo. Continuamos con la cuarta unidad, relativa a derivación parcial, siendo esta una extensión de la derivada binaria del cálculo básico. Hemos visto el trazado de superficies, curvas de nivel, un poco de aplicaciones de estas. También bueno, todo esto se ha hecho en Excel, bastante bueno, es práctico, bueno, mucho más práctico que hacerlo manualmente. Sin embargo, no es del todo confiable, ya que no te permite hacer una rotación en las gráficas de superficie que te muestra, a diferencia de un software especializado como Wolfram, que es el que utilizo, pero no lo sé, GeoGebra, no lo he trabajado, pero supongo que también ahí puede hacerse ese tipo de gráficas. No sé ustedes si lo conozcan. No está de más que sepan un poquito más de Excel, les va a servir mucho más adelante. Bueno, ¿qué hemos visto también? Hemos visto algo sobre las aplicaciones que tiene la derivación parcial, principalmente bueno, el día de ayer resolvimos un par de ejercicios relativos al índice de masa corporal. ¿Qué aplicación? Bueno, no qué aplicación, sino qué significado tiene la derivación parcial, en este caso del índice con respecto a la masa o el índice con respecto a la altura de la persona. También se resolvió un ejercicio sobre el área superficial de la piel, como si tú extendieras toda tu piel sobre una superficie. El área de esta se modela mediante una ecuación sencilla, la cual en el ejercicio estaba expresada en unidades británicas. Ya al final nosotros hicimos la conversión a unidades SI, las que conocemos, las que trabajamos nosotros. Bien. Bueno, como pueden ver, esta unidades está muy divertida, ¿verdad? Tiene aplicaciones de cálculo vectorial a situaciones reales. Las funciones de varias variables pues aparecen en todos lados. Solamente hemos visto funciones relativamente sencillas, pero no se limita a eso. De hecho, si tú piensas en un sistema, por ejemplo, una tubería, el agua que fluye dentro de la tubería, ¿de qué variables dependerá? ¿De qué variable depende la velocidad con la que sale de la llave o del grifo? Pues yo me imagino que debe depender de la presión. No es lo mismo que tú vivas en planta baja, en un sótano o en un 10º piso de algún edificio. La presión a la que llega el agua pues es diferente. De hecho, entre más alto esté el depósito de agua, pues, y tú estés más abajo, o bien la separación entre la llave y el depósito, entre más grande sea, la presión incrementa. ¿Qué otra cosa? Debe depender posiblemente de la temperatura, ¿verdad? Porque si en una mañana muy fría o una noche muy fría, la tubería tiende no, a lo mejor así en un extremo tiende a congelarse, pero no es lo mismo la velocidad con la cual va a salir en un clima muy frío que en un clima bastante cálido. Entonces, ahí por lo menos ya depende de dos variables. Depende de la presión, depende de la temperatura. ¿De qué otra cosa dependerá? Pues a lo mejor del volumen, una tubería, de qué calibre es o de qué diámetro es. Debe depender también de eso, no es lo mismo una tubería de media pulgada de cobre
que a lo mejor 2 pulgadas PVC o más grande, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahí ya depende de 3 variables. Y así, bueno, ese es un sistema que se me ocurre ahorita, bastante sencillo, que nosotros conocemos y que utilizamos a diario, pero a lo mejor no le damos esa importancia, ¿verdad? Que es una función de varias variables. ¿Qué otra cosa podríamos citar como ejemplo de una función de varias variables? A lo mejor el rendimiento de un estudiante, ¿no? El rendimiento de un estudiante de qué dependerá. Pues debe depender de mucho de los recursos que se tengan, a lo mejor el interés y también el personal docente, ¿verdad? Con el que esté, si lo motiva o no, de la familia. O sea, hay varias variables que puede influir bastante en el rendimiento de un estudiante. Entonces, bueno, este último ejemplo a lo mejor no se puede cuantificar mucho, pero es algo más cualitativo. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio más sobre derivación parcial, pero diferente a los que hemos tratado. En este caso se nos brinda una tabla y vamos a ver cómo se procede en ese tipo de ejercicios. Después de ello vamos a introducir una nueva derivada llamada derivada direccional, que es una generalización de la derivada parcial. Fíjate, la derivada ordinaria, la que tú ves en cálculo diferencial, es derivar con respecto a x y se acabó. Aquí en vectorial lo que estamos viendo es una derivada parcial, que es una extensión de la derivada ordinaria. Puedes derivar con respecto a una variable, respecto a otra o respecto a otra. Y la derivada direccional lo que hace es hacer una generalización de la derivada parcial. O sea, es todavía más, no es importante, pero como su nombre lo dice, es más general que estas derivadas parciales y ordinarias. ¿Bien? Pues bueno, les comparto la pizarra para resolver el ejercicio que les comento. Este ejercicio es del Stuart, capítulo 14, sección 3, en la lista de ejercicios. ¿Bien? Vamos a ver qué dice la altura de las olas H. El mar abierto depende de la rapidez del viento. Bueno, aquí supongo que quiere decir velocidad del viento. Y la duración de tiempo que permanece soplando a esa velocidad. Los valores de la función h, esta h representa la altura de las olas. Depende de dos variables. Una, vamos a llamarle rapidez, la rapidez del viento. Y otra depende de durante cuánto tiempo está soplando con esa misma rapidez, ¿vale? Depende de estas dos variables. Bueno, estos valores de la altura están puestos en esta tabla en pies. O sea, estos valores son en pies, no son en metros, son en pies. Bueno, aquí es muy parecido a lo que hacemos en Excel, ¿verdad? Fíjate que aquí elegí las filas. Bueno, la primera fila representa el tiempo en horas, 5 horas, 10 horas, etc. 50. Y la primera columna es la rapidez del viento, 10, 15, etcétera, etcétera, hasta 60. ¿Qué dice aquí? Nudos, me parece. 60 nudos. Bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué es un nudo? Déjenme aquí, me leo rápido, porque no sé cuánto es un nudo. Bien. Un nudo es 1.85 kilómetros por hora. Es eso, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí este dato importante. Un nudo es aproximadamente 1.85 kilómetros sobre hora. Bien, esa es la velocidad, ¿no? La rapidez del viento, ¿verdad? Entonces fíjate, aquí va a 10 nudos, 15 nudos, así hasta 60. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo interpretamos esta tabla?
Es algo muy fácil, seguramente ya se dieron cuenta. Supongamos, si el viento sopla durante 10 horas, es este de aquí, es esta columna, y supongamos que sopla 20 nudos, es esta de acá, ¿qué significa ese 7? ¿O cómo lo interpretas? Recuerda que estos valores, lo que te dan, o la información que se te está proporcionando es la altura de las olas, ¿bien? H. Todos estos valores de la tabla son alturas de las olas, expresadas en unidades, en pies, ¿sale? Entonces, si el viento sopla a 20 nudos durante 10 horas, la altura promedio de las olas sería de 7 pies. 7 pies es alrededor de 2 metros, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma en que debe leerse la tabla. Otro ejemplo es, supongamos que el viento sopla durante 40 horas, es ya casi 2 días, ¿verdad? A 50 nudos. Significa que bajo esas condiciones, la altura esperada de las olas es de 48 pies. 48 pies ya es una cantidad mucho más grande. Y eso equivale a unos 14.6 metros. Ya es algo, una ola muy grande, ¿verdad? No sé qué tan realista sea esto, no sé si el viento puede soplar durante mucho tiempo a una misma rapidez. No se me hace un poquito imposible. Pues depende, ¿verdad? Debe depender de otros factores, como la humedad que hay en el viento, en el aire. Entonces, bueno, es un ejemplo, nada más vamos a aprender a calcular derivadas parciales con esta cosa, ¿bien? Entonces, esta es la forma en que debe leerse la tabla. Es algo muy sencillo, solamente hay que ver el cruce de la fila y la columna, y en ese cruce vamos a encontrar la altura de las olas expresada en pies. Bueno, ¿qué vamos a calcular aquí? Antes de continuar, vamos a poner aquí H. La H es la altura de las olas, es una función que depende tanto de la rapidez del viento como del tiempo que dure con esa rapidez. Bien, bueno, primer inciso. ¿Cuál es el significado de las derivadas parciales HV y HT? Recuerda, en notación de índices, esta parcial de H con respecto a V sería HV, así. Y la otra sería HT, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué significan estas derivadas? O sea, no te está pidiendo calcularlas, sino simplemente cuál es su significado. ¿Bien? El significado de estas derivadas. Ahí está. Bueno, segunda parte es estimar los valores. Fíjate que aquí, bueno, aquí manejan F, pero recuerda que la F es H. HV evaluada en esos puntos y HT evaluada en ese otro. Vamos a estimar estos valores. Bueno, aquí a lo mejor vas a pensar, es muy fácil, solamente debo localizarlos. Y se acabó, ¿verdad? No es tan sencillo, porque, por ejemplo, mira, vamos a localizar este valor, 40 nudos de rapidez durante un tiempo de 15 horas, ¿verdad? 15 horas sería así. Entonces tú dirías 25. Bueno, pero recuerda que esta tabla, estos valores, son la altura de las olas. Es la altura de las olas en pies. Entonces, a 40 nudos durante 15 horas, la altura de las olas es de 25 pies aproximadamente. Esta tabla no te da las derivadas parciales, no, solamente la altura. Y lo que se te está pidiendo aquí son derivadas parciales evaluados en esos puntos. No, es lo mismo. Si tuviéramos nosotros una tabla que nos dé la derivada parcial con respecto a la rapidez y otra con respecto del tiempo, pues sería inmediato, pero no se tiene.
Se puede construir, sí, pero aquí no lo tenemos. Bueno, vamos a calcular estos, a estimar, mejor dicho, estos valores. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son las interpretaciones prácticas de estos valores? O sea, ¿qué significa físicamente? ¿Vale? Como lo que hicimos el día de ayer en los dos ejercicios del cuerpo humano, ¿verdad? Último inciso, dice aquí, ¿cuál será el límite de, bueno, se te pide evaluar este límite, y tendrá algún sentido este límite de aquí? Este límite es equivalente en nuestra notación de índices, límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿de quién? Pues del HT, ¿verdad? Así, HT. Bueno, HT es la derivada parcial de la altura con respecto del tiempo. Y el límite tiene infinito. Significa que, ¿qué pasa si el viento sopla a una rapidez constante durante un tiempo infinito? ¿Qué pasa con esa razón de cambio? Lo que es lo que te está preguntando este límite, ¿verdad? O bien es equivalente a calcular ese límite. Bueno, ¿entiendes el problema o el ejercicio? ¿No lo entiendes? ¿Sí lo entiendes? ¿O quieres que lo pongamos en español? ¿Estás ahí? A ver, déjate lo pongo en español, porque a lo mejor así no nos sale, ¿verdad? Déjalo busco rápidamente. Es que lo pongo en inglés porque puedo tomar capturas directamente del libro y en el Steward de español no se puede, tengo que hacer unos ajustes técnicos porque lo soluciono. Entonces, vamos a hacer una página nueva. Ahí está, ¿verdad? Ya respira seguramente, más fácil. Ahora sí va a salir, ¿verdad? Ya está en español, por ahí. Y es lo que te decía, mira, aquí observa la rapidez del viento, las columnas, está en kilómetros sobre hora, el tiempo está en horas, y ¿qué se te están dando las alturas? Las alturas se están dando en metros. Mira, aquí está. Es la misma traducción, ¿vale? La altura H de las olas. Esta tabla te da alturas expresadas en metros. Entonces, por ejemplo, si yo estoy durante 10 horas en una rapidez de viento de 20 kilómetros sobre hora, la altura promedio es de 0.6 metros. Y así las demás. ¿Bien? ¿Qué significan las derivadas estas? Estimar estos valores, cuáles son las interpretaciones prácticas de estos valores y cuál será el valor límite cuál será el valor del límite siguiente. Bueno, fíjate que aquí lo que cambia solamente son los números. Supongo que son las equivalencias en el sistema SI. 80 en velocidad o rapidez, mejor dicho, y 15 en tiempo. Bien, 80-15, vamos a localizarlo. 80-15, entonces es este, 80-15. Bien, aquí está. Bien. Este es el valor de interés, 7.7 metros en promedio. Es bastante, ¿verdad? Bueno, ¿qué significan las derivadas parciales? Recuerda que una derivada en general es una razón de cambio de la función, en este caso la función es la altura, con respecto a esa variable. La primera derivada h con respecto a v sería parcial h con respecto de v. Esto es equivalente a hv. Es la razón de cambio de la altura
la altura en este caso de las olas, ¿verdad? Con respecto a la rapidez del viento, manteniendo constante el tiempo. Bien. Se mantiene constante el tiempo, ya que en este caso se trata de una derivada parcial. Similarmente, parcial h con respecto de t, esto es h sub t, es la razón de cambio de la altura con respecto del tiempo, manteniendo constante, en este caso, la rapidez. ¿Sale? Lo pongo aquí en el texto. La razón de cambio de la altura con respecto al tiempo, manteniendo constante la rapidez del viento. ¿De la altura de quién? La altura, pues, de las olas. Obvio. Y listo. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Unas dudas? No, no dudas. Bien, continuamos. Entonces, esto es el inciso A. Fíjate qué fácil fue. Inciso A, listo. Inciso B. Vamos a calcular la derivada parcial a partir de estos valores. ¿Cómo se hace eso? Pues, recordando la definición. La primera, HV es 80-15. ¿Bien? HV evaluada en 80,15. Y la otra es HT evaluada en 80. Bueno, voy a poner unidades para saber qué es el 80 y qué es el 15. El 80 en este caso son la rapidez, kilómetros hora, y durante 15 horas, ¿verdad? La otra es HT en 80 kilómetros hora durante 15 horas. Bueno, recordando, por ejemplo, esto por definición, HV es un límite, en este caso cuando el incremento en la rapidez tiende a cero. ¿De quién? De la función. La función en este caso es la altura de las olas, evaluada en esto de aquí, porque es la cosa que está, es la variable de derivación, la rapidez, pero ¿qué mantienes constante? En este caso mantienes constante el tiempo, ¿verdad? Lo mantienes constante en 15 horas. 15, ¿vale? Lo mantienes constante en 15 y a esto tú le debes restar la h evaluada ¿en qué punto? Pues, mira, de hecho voy a sustituir aquí. Aquí, v, ¿cuál debe ser? Debe ser 80 kilómetros sobre hora. Voy a hacer aquí un poquito de espacio. 80 kilómetros sobre hora. Y esta es la altura de las olas. Bien. Y debemos quitarle la evaluación de la altura de las olas en el punto 80-15. Así. Bien. De hecho, me cambia. Listo. Y todo esto dividido entre el intervalo de velocidad. Bien. ¿Qué intervalo? Bueno, el intervalo de velocidad, debemos ver cuáles son los intervalos vecinos, en este caso de 80 kilómetros por hora, ya que estamos variando la rapidez del viento. Bien. ¿Cuáles son los valores vecinos de 80? Pues hay dos. El primero es 60 y el otro es 100. Tenemos dos valores. ¿Cuál debe tomarse y por qué?
Pues los dos, ¿verdad? Deben tomarse los dos. Por lo tanto, tendríamos dos expresiones como esta. Una para el intervalo que va de 80 a 60 y otra que va del intervalo 80 a 100. Si voy de 80 a 100, ¿cuál es el incremento? El incremento sería de más 20 kilómetros sobre hora, porque esa es la diferencia entre 80 y 100, ¿vale? Entonces, aquí estamos escribiendo solamente eso, dividido entre el cambio en la rapidez. Pero esto recuerda que lo debemos nosotros abrir en dos expresiones. Uno para el incremento en la rapidez de más 20 kilómetros sobre hora, que es cuando vamos de 80 a 100, y el otro sería de 80 a 60. En este caso es un decremento, ¿verdad? Por lo tanto sería menos 20 kilómetros sobre hora. Bueno. Habría que escribir para cada uno de estos incrementos toda esta expresión, toda esta, ¿sí? Pero adaptando, obviamente, más 20 o bien menos 20 aquí y acá, ¿sale? Se tendría que hacer eso. Mira, no te la voy a hacer muy cansada. Es mucho más fácil que todo esto. Esto es por definición. Pero yo te digo lo siguiente. Para calcular las derivadas parciales, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Sí, se tiene que hacer esto, pero lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Bien? Voy a calcularlo con el intervalo delta V de 20 kilómetros sobre hora. El HV sería el siguiente. Bien. Imagina que ya escribí toda la fórmula esta aquí abajo. Ya la escribí, ¿sale? Dime, ¿en qué se convierte esto cuando tú tomas un incremento de más 20? Ah, pues aquí sería 80 kilómetros sobre hora más 20 kilómetros sobre hora. Eso nos da un total de 100. ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? Sí, sí lo ves. Entonces sería H evaluado en 100 kilómetros sobre hora. Coma. El tiempo permanece constante. Esto le quito que esto, fíjate, este término no depende del incremento del delta V. Se quedaría igual. H evaluado en 80,15. Y todo dividido entre el incremento que es 20. Bien. Fíjate que estos valores sí los puedo yo consultar en la tabla, porque no son derivadas, son simplemente alturas de las olas. La altura en 100,15. ¿Qué valor es? 100,15. Observa que es este de aquí, es 11. ¿Y qué otra necesito? La altura en 80,15, que es 7,7, ¿vale? Entonces, quedaría lo siguiente. 11 menos 7,7 sobre 20. Omito unidades. ¿Y qué nos quedaría? 0,165. ¿Bien? 165. ¿En qué se mide? ¿Qué unidades tiene este número? Pues va a tener las unidades que correspondan a esta derivada. Esa derivada, recuerda que es h con respecto a v. ¿En qué se mide la altura? Se mide en metros. ¿En qué se mide la rapidez? En kilómetros sobre hora. Bien, por lo tanto, estas serían las unidades. Metros sobre kilómetros sobre hora. Bien, ¿qué significa esto? Ah, pues muy fácil. Si el tiempo permanece constante, porque esto no depende del tiempo, el tiempo siempre fue 15 horas en las dos evaluaciones, por cada kilómetro por hora que incremente el viento, su rapidez,
las olas incrementan su altura en 0.165 metros por cada kilómetro sobre hora que incremente el viento, la rapidez, ¿sale? Fíjate que es positiva a esta altura, tiene sentido si el viento es más veloz, entonces va a tener mayor fuerza y por lo tanto las olas tienden a crecer, ¿vale? Este es un primer valor, pero no es la solución, todavía no. Debemos encontrar todavía la derivada en el, digamos, en el otro intervalo de menos 20. Entonces, quedaría lo siguiente. Vamos a llamarle HV1 y este HV2 sería la misma fórmula de aquí arriba, es esta misma, pero ahora delta V, este delta V sería menos 20. Como es menos 20, aquí sería menos 20 y te daría un 60. ¿Sí lo ves? Y aquí abajo sería menos 20. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Pues quedaría de la siguiente forma. H evaluada en 60. El tiempo no cambia, menos H. Este término no depende de ese incremento. Y esto dividido entre menos 20. Así. Bien. En la tabla podemos consultar este valor, ya lo tenemos, es de 7.7, y también este otro que no conocemos de momento, 60,15. 60,15, si te das cuenta, es el que está arriba. 4.9. A ese 4.9 le quito 7.7, ¿verdad? De acuerdo a esta fórmula, y quedaría 4.9 menos 7.7, todo sobre menos 20 unidades. ¿Y esto qué te da? Punto 14, positivo. El menos se cancela, porque arriba te da menos. 0.14 metros por cada kilómetro sobre hora. Bien. Son muy parecidos estos valores, pero ¿cuál es el correcto? El correcto sería, o bueno, algo aceptable, es tomar el promedio de estos dos, porque estos dos representan razones de cambio con un incremento positivo y uno negativo para la misma cantidad, la altura de las olas con respecto a la rapidez del viento. Por lo tanto, el HV que vamos a tomar como solución sería el promedio de estas dos. Así. Solamente hay que sumar, ¿verdad? Y dividir entre 2. Los que sepan sumar y dividir entre 2, pues ya les va a salir fácilmente. Y los que no sepan sumar y dividir entre 2, pues van a hacer un ortografía. Y quedaría punto 15. Lo voy a redondear a punto 15. Bien. 0.15 unidades metro sobre kilómetro sobre. Listo. Esta es la solución. Bien. Pues decir, es muy difícil, es muy cansado, híjole, me da ansiedad. No lo es. Mira, aquí lo hicimos con la fórmula, con la definición de derivada parcial. Pero no sé si notes algo. ¿Qué puedes notar de la tabla? ¿Qué valores son los que se evaluaron en estas cosas? Son los que están en azul. Y si te das cuenta, el valor central es 7,7, es el que son los valores 80-15, ¿verdad? Si te das cuenta, lo que se hizo fue una especie de promedio de el valor central con sus valores vecinos, manteniendo constante el tiempo. Es decir, siempre estuvimos en la columna de 15 horas, ¿sí lo ves? Aquí, 15 horas. Porque es una derivada parcial con respecto a la rapidez, no al tiempo. Como es con respecto a la rapidez, el tiempo permanece constante. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente calcular el promedio de estas dos
¿Cuál es la separación entre estos dos en el sentido de rapidez? Pues es de 20, porque la diferencia entre 60 y 80 es 20. Entonces, si tú haces la diferencia 7,7 menos 4,9 entre 20, te va a dar el primer valor, ¿verdad? Que fue de 0.165. Haces lo mismo para los valores de 7,7 y 11. Restas 11 menos 7,7 entre la separación entre estos dos. 100 menos 80 es 20. O al revés, 7,7 menos 11 entre 80 menos 100. Y eso te va a dar el otro numerito, ¿verdad? Y al final lo que hacemos es promediar. Así es más fácil. Vamos a hacer otra derivada, así con esto de los promedios, para que veas que no es realmente complicado. Bien. La HT, evaluada en 80-15. Lo hacemos aquí. HT, digamos, 1, ¿verdad? HT1 y por aquí la HT2. Así rápidamente. ¿Pero en qué valores? Ah, pues se está evaluando esto en 80 kilómetros sobre hora, 15, y esto también. Debemos notar que estas derivadas son con respecto del tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que permanece constante? La rapidez. Este valor es fijo, no va a cambiar, ¿vale? Lo que puede cambiar es el tiempo. El tiempo puede ser mayor o puede ser menor, ¿verdad? Depende de los puntos vecinos. Entonces, fijamos la rapidez del viento en 80. En 80. Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Listo. Y lo fijamos en 80. Aquí está la columna, la fila de rapidez constante, ¿vale? Y nos centramos en 15. Aquí, 15. El valor central es 7,7. Bueno, como es una derivada parcial con respecto del tiempo, aquí lo que puede cambiar es el tiempo. Es decir, que yo me puedo desplazar a lo largo de la fila, a la derecha, a la izquierda. Pero, ¿cuánto me desplazo? Solamente tomo en cuenta los puntos vecinos. Bien. Entonces, para el primer caso, lo que debo hacer es considerar, digamos, estos dos. Un intervalo de tiempo entre 15 y 20, es decir, de 5 horas. ¿Qué altura le corresponde? Para 15 horas es de 7,7 y para 20 horas es 8,6. Pues hago esa diferencia y quedaría lo siguiente. 8,6 menos 7,7 entre, ¿cuánto? ¿Cuál es la diferencia de tiempo? 5 horas, ¿verdad? Lo debo poner de tal forma que me dé positivo. Entonces debe ser aquí 5. Positivo, puntitas, ¿qué te da? Punto 18. Las unidades de esta cosa son metros sobre hora. Déjame generar una segunda video.